Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les guarde. Bendiciones en esta noche. Le damos gloria a Dios. Estamos desde la Iglesia de Cristo Jerusalén, ubicado en la calle 27, WK13, en Santa Juanita. Mi nombre es María Lugo Pérez, soy la pastora de la iglesia y estamos aquí, ¿verdad?, para llevar el estudio bíblico de, como todos los jueves, haciendo la continuación de lo que estaba hablando del Espíritu, amén, del bautismo en el Espíritu. El bautismo, hablamos hace unas semanas del bautismo en agua y ya llevamos 2 semanas, esta es la última, esta es la tercera clase del bautismo, bautizados en el Espíritu Santo y fuego, amén. Así que le damos la bienvenida a todos los que se vayan conectando eventualmente. No veo de lejos, pero voy a tratar de ver desde mi celular para poder saludar, amén. Voy a estar viendo todos los que se vayan a estar conectando. Pues hoy vamos a comenzar, ¿verdad? Y es el final, como dije, del tema que llevamos, en que creemos, sobre el Espíritu Santo y fuego, bautizados en el Espíritu Santo y fuego. Y hoy vamos a estar hablando sobre el mover del Espíritu Santo y la iglesia. El mover del Espíritu Santo, en la iglesia. Amén. Vamos a hacer una oración para continuar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso, aquí estamos, Señor, ante tu presencia, dándote gloria, dándote honra, Señor, porque solo tú la mereces, Padre. Te damos gracias por lo que tú estás haciendo, Señor, Padre mío. Te damos gracias por lo que vas a hacer, Señor, Padre. Te damos gracias, Señor, porque has permitido este tiempo, Señor, con mis hermanos a través de las redes sociales, Señor. Permite que todo aquel que pueda ver este mensaje, ¿verdad?, pueda recibirlo y sea de bendición para ellos. Y permíteme, Señor, que yo pueda llevar este mensaje, Señor, claramente, Señor, que se pueda entender. Dios mío, ayúdame en este estudio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, comenzamos. Tenemos tenemos a la familia Ortega Pérez. Bendiciones, bendiciones. Dios los bendiga. Hay fieles. Pues vamos a estar hoy en el mover del Espíritu Santo en la iglesia. El Espíritu Santo se manifiesta y opera en la iglesia de diversas maneras, siendo fundamental para nuestras vidas y siendo también de crecimiento y parte de la misión de la iglesia. Amén. Así que vamos a estar hablando hoy acerca un poquito del Espíritu Santo en la iglesia. Comenzamos, ¿verdad?, hablando acerca del testimonio del poder del Espíritu Santo que está disponible para cada uno de los creyentes. Todo aquel, ¿verdad?, que ha aceptado a Cristo como su Salvador, algún día, ¿verdad?, será manifestado el Espíritu Santo y fuego en su vida, es lo que anhelamos. A través de las Escrituras, la promesa del Espíritu Santo sustenta la realidad de la iglesia como la continuación del pueblo de Dios. A través de las profetas del Antiguo Testamento, Dios prometió derramar de su Espíritu sobre el pueblo para que sea el pueblo de Dios. Él nos llama a ser su pueblo. Amén. Todo aquel que acepta a Cristo como su Salvador en fe viene a ser el pueblo de Dios. O sea, que el Espíritu Santo no solamente fue derramado allá en Belén, en Jerusalén el día del Pentecostés, sino que también será derramado, como dicen los profetas, en este tiempo. Vamos a buscar algunos de esos profetas y vamos a empezar por Jeremías 31:31. Jeremías se encuentra en el Antiguo Testamento. Vamos a estar hablando de la profecía de ellos y cada uno de los que vamos a mencionar está en el Antiguo Testamento. Jeremías 31:31
Dice, y he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevos pactos con la casa de Israel y con la casa de Judá. Vamos a leer hasta el 33. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aún fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Amén. Así que esa es la promesa, ¿verdad? En Jeremías, Joel, que esta, ¿verdad?, es la primera que buscamos cuando estamos hablando acerca de las profecías del derramamiento del Espíritu Santo. Vamos a ir a Joel 2, 28 y 29. Y dice la palabra, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán nuestros hijos y nuestras hijas. Nuestros ancianos soñarán sueños y nuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, sin excepción de persona, como es nuestro Señor Dios. Amén. Así que podemos ver, ¿verdad?, que Jesús promete el Espíritu a sus discípulos también después de su partida, para que tengan otro abogado, no solamente ¿verdad?, en la profecía del Viejo Testamento, sino que en el Nuevo Testamento Jesús ofrece a sus discípulos también el Espíritu Santo, cuando les dice en Juan 14, 16 que vendrá otro consolador. En algunas Biblias dice abogados, pero lo importante aquí es que Jesús le estaba ofreciendo que vendría el Espíritu Santo. Cuando llega el día del Pentecostés, Pedro afirma que el don del Espíritu Santo sigue siendo una promesa para todos los que creen. ¿Por qué? Porque recordamos, Isaías, Dios te bendiga, papá, Dios te bendiga mucho. ¿Por qué? Porque recordamos, ¿verdad?, que Pedro lo negó, pero aún después de haberlo negado, Pedro fue uno de los primeros que habló, predicó acerca del Señor, del Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando defendió a los pentecostés, cuando estaban diciendo que estaban quizás idos o borrachos, él los estaba defendiendo y él fue el primero que afirmó el don del Espíritu Santo. Amén. Vamos a estar leyendo Pedro también lo afirma en cierta forma, y lo vamos a ver en Juan 14, en Hechos 2. Vamos a Hechos 2. Vamos a estar corriendo por la Biblia, diferente, casi todo es el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero vamos a estar buscando la palabra, porque la mejor forma de aprender es a través de la palabra, ¿verdad? Buscando la misma palabra. Y vamos a ir a Hechos 2, 38, 40. Tengo Isaías aquí cerquita. Y la palabra se lee: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese en cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero no se quedó ahí, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor vuestro Dios llamare. Y el 40 dice: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvo de esta perversa generación. Así que le estaba haciendo un llamado de arrepentimiento, y a la misma vez le estaba diciendo que todos recibirán la promesa del Espíritu Santo, no solamente los que estaban allí presentes, sino también sus hijos.
Pero, ¿verdad? Todos sabemos que esto tiene también que uno aceptar al Señor Jesucristo por fe como nuestro Salvador para poder recibir el Espíritu Santo y fuego. Amén. Pero ya había una promesa. Amén. Si permanecemos en Jesús, ya permanecemos en el Espíritu de Jesús. ¿Por qué? Porque toda persona que haya respondido afirmativamente al plan de salvación, ¿verdad? A través de Jesús, por gracia, recibe al Espíritu Santo, quien convence al cristiano, ¿verdad? Para poder comenzar una nueva vida en Cristo. Él nos convence de pecado y redarguye. Es el Espíritu Santo quien lo hace. En estos días estábamos hablando de eso, ¿verdad? Que no es la persona que te presenta el plan de salvación, no es el pastor que predica, es solamente el Espíritu Santo quien convence de pecado. Amén. El Espíritu Santo continúa dando testimonio a nuestro espíritu de que pertenecemos a Dios, porque nos encontramos en Cristo. Amén. Dios te bendiga, Diana. Dios te bendiga. Muchas bendiciones a todos los que se están conectando. El Espíritu por el cual llegamos a Jesús es el mismo que nos mueve a invitar a otras personas, ¿verdad? Ese Espíritu que nos mueve a invitar a otras personas para que puedas recibir lo que por gracia ya nosotros hemos recibido. Amén. El Espíritu de verdad daría testimonio de Él en el mundo junto con el testimonio de la iglesia. El Espíritu Santo incluso le dará a la iglesia las palabras que debe pronunciar ante gobernantes y autoridades. Vamos a ir a Lucas. Vamos a ir a Lucas 12, 11 y 12. Vamos a estar leyendo el 11 y el 12. Lucas 12, 11 y 12. ¿Qué fue, Isaías, papá? ¿Te puedes sentar aquí, mi amor? O ahí al frente. ¿Ah? Lucas 12, 11 y 12. Ese es el fiel seguidor de la página de la iglesia, Isaías del Rosario. Vamos a estar leyendo entonces en Lucas 12, 11 y 12. Cuando os trajeren a las sinagogas ante los magistrados y autoridades, no os preocupéis cómo o qué habéis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que habéis de decir. Quiere decir que cuando nosotros nos tengamos que presentar ante personas de autoridad, ¿verdad? Lo que tenemos que pedir es que el Espíritu Santo, ¿verdad?, sea el que hable, ¿verdad? Aquí dice que no nos debemos de preocupar, ¿verdad? Porque será el Espíritu Santo quien nos enseñe lo que tenemos que decir en ese momento. Pablo enfatizó su ministerio evangelístico como una determinación por el Espíritu Santo acompañando el mensaje del Evangelio por señales y prodigios. Así que él evangelizaba y la evangelización estaba determinada por las señales y prodigios que él había de hacer. Así que ahí estaba el Espíritu Santo también. Vamos a ir a Romanos 15, 19. Gloria a Dios, aleluya. 15, 19. La palabra lee: con potencia de señales y prodigio, y en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Jericó, todo lo he llenado del Evangelio de Jericó. Gracias, Isaías. Todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Así que él se movía, ¿verdad?, evangelizando,
pero el Espíritu Santo permitía que él pudiera hacer señales y prodigios. Había el poder, ¿verdad? El poder que el Señor le había prometido a los discípulos, pero también que ha sido derramado aún en nosotros, ¿verdad? Cuando podemos llevar el Evangelio y podemos evangelizar y podemos orar por sanidad, orar por diferentes situaciones que tienen las personas, el poder del Espíritu Santo en nosotros. No somos nosotros, ese poder del Espíritu Santo. Amén. Así que esto producía gozo en el corazón de quienes lo recibían. Vamos a ir a Primera de Tesalonicenses. Todos estos textos que le estoy dando es confirmando, ¿verdad?, lo que estamos hablando. Primera de Tesalonicenses 1, el 5 y el 6. Dice: pues vuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y el 6 dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Así que podemos ver que el Espíritu Santo también nos puede dar gozo en medio de la tribulación cuando recibimos esa palabra, cuando leemos la palabra. Nosotros que ahora pues tenemos la Biblia, ¿verdad? Y que podemos abrirla y leerla cuando estamos atribulados, ¿verdad? Y eso nos da alivio y nos da gozo, porque la Biblia está llena de muchas promesas, de mucha esperanza y de mucho amor de parte del Señor. El Espíritu de Dios nos brinda asistencia no solo en la evangelización, sino también en el discipulado. El Espíritu guía a la iglesia hacia la enseñanza de Jesús. Él revela la sabiduría de Dios a la iglesia para que tengan la mente de Cristo. Comprender la mente de Cristo también nos guía hacia el carácter de Cristo. Vamos a estar leyendo Primera de Corintios 2, 10 al 16. al 16. Pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Ese es el 10. Y vamos a leer ahora Primera de Corintios 10 hasta el 16. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, aleluya, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El 15 dice: en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros, maravilloso, tenemos la mente de Cristo. Así que si nosotros tenemos la mente de Cristo, podemos comprender, ¿verdad?, todo lo que el Señor
quiere, todo lo que el Señor nos enseña a través de la palabra, con sabiduría, la podemos entender. Por eso es bueno siempre que llevemos un estudio, no solamente el hablar humanamente, sino leer la palabra, porque la palabra es inspirada por el Espíritu Santo, es verdad, es vida, y nosotros podemos entender mejor. Así que la palabra nos dice que nosotros tenemos que entender la mente de Cristo, y la palabra nos dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Así que si nosotros tenemos la mente de Cristo, nosotros tenemos que buscar ser igual a Cristo y buscar esa guianza para que podamos tener el carácter de Cristo. Poderoso, ¿verdad? Poderoso todo lo que nosotros podemos obtener a través de la fe en Cristo, del arrepentimiento, de dejar todas las cosas vanas, todo lo mundano atrás y entrar en este conocimiento de la sabiduría de Dios, todo lo poderoso que nosotros podemos tener, ¿verdad? Y qué hermoso que nosotros podamos hablar a otras acerca del Evangelio, y qué hermoso que nosotros le hablemos a personas y el Espíritu Santo los traiga a aceptar al Señor y puedan ellos también caminar en este discipulado para poder ellos también evangelizar a otros. Así que es precioso, ¿verdad? Esa cadena que lleva de una cosa a otra para bendición, no para maldición, es para bendición. Vamos a estar leyendo Filipenses 2:5. Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Así que nosotros podemos aprender del Señor y poder tener esa mente y ese carácter de Cristo Jesús, poder sentir como el Señor, poder discernir, ¿verdad?, las cosas, y poder entender que es de bendición para nosotros, que es de bendición para los demás. Cuando nosotros logramos tener el conocimiento de Cristo y ponernos en la brecha para hacer las cosas, ¿verdad?, que el Señor quiere que nosotros hagamos, nosotros sabemos que es a través, cuando recibimos el Espíritu Santo, comienzan a florecer los frutos del Espíritu. Estos frutos, ¿verdad?, es el amor, la paciencia, la benignidad, la bondad. Frutos del Espíritu forman a la iglesia el carácter para mantener una comunión sana con el amor, la paz, la paciencia, amabilidad y un testimonio piadoso ante el mundo. Porque cuando todo esto se manifiesta en la iglesia, nosotros lo podemos ver porque podemos compartir, podemos estar todos juntos en este gozo, en esta manifestación de los frutos del Espíritu en cada uno de nuestros hermanos. ¿Y qué produce eso? Eso no puede producir rencilla, ni puede producir desánimo, ni mal humor, ni nada de eso. Al contrario, podemos estar en gozo, en bondad, fidelidad, podemos tener dominio propio de nosotros mismos. Amén. El Espíritu Santo también sustenta la adoración. Aleluya. La adoración de la iglesia. Acuérdense que estamos hablando de la manifestación del Espíritu Santo, el mover del Espíritu Santo en la iglesia. También la sustenta en la adoración. Podemos orar y por el Espíritu, ¿verdad? Hay gemidos en la adoración, ¿verdad? Cuando estamos adorando, vamos a ir a Romanos 8:26. Está conectada Diana, la salud de Lorena. Dios te bendiga, Lorena. Vamos a estar en Romanos 8. Lorena, estamos dando el estudio y estamos corriendo por todo el Nuevo Testamento.
escudriñamos la revistita y nos ha sido de bendición. Dios es bueno. La palabra dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, después que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así que el Espíritu de Dios está también cuando nosotros estamos en oración, intercede por nosotros mismos con gemidos indecibles. O sea, es como una conversación íntima, calladito, entre el Señor y nosotros. Ofrecemos cánticos en el Espíritu. Vamos a ir a 1 Corintios 14, 15 y 16. Vamos a estar leyendo. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también en el entendimiento. Cantaré en el Espíritu, pero cantaré también en el entendimiento. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, no dirá el amén a tu acción de gracia, pues no sabe lo que has dicho. Estamos en 1 Corintios 14, 15 y 16. Así que no leí perdonen. 1 Corintios 14, 26. Oramos cánticos de espíritu. El 15 y el 16, perdonen, fue el que estábamos leyendo. Lo voy a leer nuevamente. 1 Corintios 14, 15 y 16. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo diría el amén a tu acción de gracia? Pues no sabe lo que has dicho. Amén. Así, aquí lo que quiere decir, ¿verdad? Que nosotros tenemos que orar y tenemos que cantar con entendimiento, más cuando estamos, ¿verdad?, frente a otras personas que no pueden decir amén porque no están entendiendo lo que estamos hablando. Amén. Así que vamos a ir también a Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en nuestro corazón al Señor con salmos y himnos y cánticos espirituales. Amén. Así que nosotros podemos cantar también en el Espíritu. Cuando vienen esos cánticos nuevos, son cánticos del Espíritu. Cuando nos reunimos, cada uno aporta algo del Espíritu para la edificación de la iglesia. El Espíritu reparte dones a la iglesia en la adoración. Incluye dones de líderes, milagros, servicio y revelación. Vamos a estar leyendo 1 Corintios 14, 26. Isaías, 1 Corintios. Isaías, si quieres te puedes sentar aquí al ladito mío. ¿No quieres? Ok. 1 Corintios 14, 26. Aleluya, Dios es bueno. Poderosa palabra, ¿verdad? Como el Espíritu Santo puede edificar la iglesia. Dice 1 Corintios 14, 26. Dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificar la iglesia. Aquí podemos ver, ¿verdad?, cómo el Espíritu también reparte dones
pero a la misma vez nosotros tenemos, ¿verdad?, como hablamos anteriormente, el control, el dominio propio de cada uno de estos dones para que pueda ser edificada la iglesia. O sea que tenemos que hacerlo con sabiduría. Dice esta palabra que nosotros hay salmos, hay lenguas y hay también interpretación de esas lenguas. El Espíritu de Dios asiste a la iglesia en la guerra espiritual. Recordemos que estamos hablando acerca de el mover del Espíritu Santo en la iglesia. Y entonces estamos hablando de las diferentes formas en que el Espíritu Santo se mueve en la iglesia, y ya hablamos que en la adoración, hablamos que edifica la iglesia, hablamos, ¿verdad?, que a través de los frutos del Espíritu nosotros podemos manifestar el gozo de lo que estamos experimentando en ese momento. Ahora vamos a estar hablando del Espíritu de Dios cuando está asistiendo a la iglesia en la guerra espiritual. Nos da su espada, que es la palabra de Dios, y la oración nuestra lucha contra las fuerzas espirituales del mal. Vamos a estar leyendo a Efesios 6, del 17, vamos a leer el 17 y el 18. Efesios 6, 17 y 18. La palabra se lee: y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esta es una forma en que el Espíritu Santo, ¿verdad?, edifica la iglesia, y es a través de la guerra espiritual. Y podemos ver, ¿verdad?, que nosotros nos ponemos el yelmo de la salvación y usamos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, ¿verdad?, orando en todo tiempo con súplicas en el Espíritu, velando, ¿verdad?, con perseverancia, velando, porque la guerra espiritual solamente la podemos vencer velando en el Espíritu. Amén. Eso es como cuando oramos y estamos en un sitio público. Estamos orando, pero no podemos cerrar los ojos porque tenemos que ver lo que está pasando, ¿verdad? Cuando estamos en guerra espiritual, nosotros tenemos que orar, pero orar con la palabra, usar la palabra de Dios. Amén. Esa es nuestra espada. En nuestra lucha con la carne, el Espíritu moldea nuestros deseos. En el mundo, el Espíritu convence a quienes no creen. Vamos a estar leyendo Romanos 5:5. Ese es el Espíritu que se nos fue dado. Dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos fue dado. Así que nuestra lucha no es contra carne, sino es en el Espíritu, ¿verdad? Y esa lucha pues la podemos ganar con peleando una guerra espiritual, ¿verdad? Sabiendo que el Espíritu Santo que se nos fue dado, ¿verdad?, que está dentro de nuestros corazones, y nosotros estamos ahí batallando. Tenemos el Espíritu en nosotros. Dando que la iglesia está llamada a ser luz, dado que la iglesia está llamada a ser luz en el mundo, debemos amar al mundo como Dios lo amó, como Dios amó al mundo, sin excepción de personas, ¿verdad? Sirviendo, buscando la necesidad y el sufrimiento, estando ahí presente en la necesidad y el sufrimiento de los demás. No podemos servir a Dios sin servir.
No podemos decir que amamos a Dios y pasar por el lado y ver a nuestro hermano en necesidad, ¿verdad? Tenemos que también ayudar a nuestro hermano. Eso es una de las formas, así lo hizo Jesús y así lo tenemos que hacer nosotros. Ayudar a nuestros hermanos. Vamos a Santiago 1:27. La palabra dice: la religión pura, sin mácula, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Así que así podemos ver, ¿verdad?, cómo nosotros debemos de amar al mundo. Visitar a los huérfanos, visitar a las viudas y mantenernos limpios para el Señor. Aquí podemos añadir, ¿verdad?, visitar a los presos, ayudar a todas las personas en necesidad en este tiempo, ¿verdad? El Espíritu Santo que nos llena, nos usa para atender las necesidades de los demás. Somos iglesia y la iglesia está para servir y para cubrir las necesidades de los demás, no solamente las necesidades espirituales, sino también las necesidades que tenga cualquiera, ¿verdad? Recordemos que la iglesia antigua todo lo juntaban y lo repartían según la necesidad de cada uno de ellos, ¿verdad? Ellos entendían que todos tenían que estar, no pasar necesidad, todos tendrían que estar bien. Vamos a leer Hechos 6 del 1 al 3. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo. ¿Verdad? Podemos ver aquí el cuerpo de Cristo, cómo algunos se dedicaban a hablar la palabra y a escudriñar la palabra y a presentarla. Y vemos aquí como ya ellos se estaban dando cuenta de que no podían atender todo, se estaban quejando y ellos podían ver que ellos no podían atender todas las necesidades que hubieran, ¿verdad? Y entonces muy sabiamente pues ellos deciden buscar a varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, él era lo más importante, y de sabiduría, para encargar ese trabajo, para los que tenían que dedicarse a la palabra, pudieran tener ese tiempo de dedicarse a lo que el Señor lo llamó, ¿verdad? Acuérdense que estamos hablando de dones y estamos hablando del Espíritu Santo edificando la iglesia para el bien de todos. El Espíritu de Dios es vital para la formación continua de la iglesia. El Espíritu informa las buenas nuevas de Jesús, conforma al creyente a la imagen de Jesús, forma a la iglesia como comunidad de Jesús y la guía a una respuesta cristiana ante las amenazas de las tentaciones del mundo. Es decir, aprendemos que el Espíritu Santo a responder de estos desafíos siguiendo el camino de Jesús, que es el camino de la cruz. Vamos a estar viendo, voy a decirle aquí 7 formas en que se manifiesta el Espíritu Santo en la iglesia. Déjame tener esto para terminar, ya estamos a punto de terminar. 2, 5 a nosotros. Pues la forma en que se manifiesta el Espíritu Santo en la iglesia, primeramente es con el convencimiento y la conversión de las personas, ¿verdad? El Espíritu Santo es quien redarguye a las personas de pecado, de justicia y de juicio, llevándolas al arrepentimiento y fe en Cristo.
Él las atrae a Dios y las capacita para nacer de nuevo, entregándolas así al cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia. Segundo manifestación es edificación y santificación. Una vez dentro de la iglesia, el Espíritu Santo trabaja con la vida de las personas, de las creyentes, los moldea a la imagen de Cristo. Esto implica un proceso continuo de santificación, un proceso continuo, donde los creyentes son capacitados para vivir una vida de obediencia, rectitud y fe en amor. El Espíritu también fortalece la fe, consuela en tiempos difíciles y guía en nuestras decisiones. La tercera manifestación es la capacitación para el servicio. Una persona que no tiene el Espíritu Santo no puede servir porque no tiene los frutos del Espíritu y es el amor, el servicio, la bondad. Así que otorga dones espirituales a los miembros de la iglesia para la edificación del cuerpo de Cristo y para la realización de las misiones en el mundo. Estos dones son variados y pueden incluir el don de la revelación, como palabras de sabiduría, palabras de ciencia, discernimiento del Espíritu, dones de poder como fe, sanidad, milagros, dones de servicio como la profecía, la enseñanza, administración, la ayuda, la exhortación, dones de expresión como lenguas en la interpretación de las lenguas. No solamente es el hablar lenguas, sino también que tenemos que anhelar la interpretación de las lenguas. A través de estos dones, el Espíritu Santo capacita a los creyentes para servir a otros, predicar el Evangelio y manifestar el poder de Dios en cada uno de ellos. La unidad también se manifiesta en la unidad y en la comunión. El Espíritu Santo es el vínculo de la unidad dentro de la iglesia. Amén. Él une a los creyentes en diferentes orígenes, de diferentes caracteres, culturas, no solo el cuerpo como tal, cultura en un solo cuerpo, nos une en cultura en un solo cuerpo, promueve el amor, la armonía y la comunión. A través de él los creyentes pueden experimentar la verdadera hermandad y fraternidad del apoyo mutuo. Amén. Guía y dirección. El Espíritu Santo guía a la iglesia en su dirección y propósito. ¿En el propósito de quién? En el propósito de Dios. Él nos guía en el propósito de Dios. Esto puede manifestarse en la toma de decisiones importantes para la congregación, o sea, para toda la iglesia, para beneficio de toda la iglesia, la identificación de nuevas formas, ¿verdad?, de ayudar a la iglesia, nuevas oportunidades de ministerio, la dirección en el área de la adoración, la dirección en la enseñanza, nos ayuda y nos guía a experimentar a través de la oración colectiva. Los cultos de oración son muy importantes, el ayuno y oración cada último domingo de mes, ese ayuno y esa oración colectiva, estando todos juntos, es muy importante. Es un mover del Espíritu Santo, la lectura de la palabra, el estudio de la palabra, todos unidos y juntos, unánimes y juntos, vaya la redundancia, y el discernimiento. Amén. Así que el discernimiento en los líderes y en los miembros de la iglesia, ¿verdad?, especialmente en los líderes. También podemos ver el mover del Espíritu Santo a través del poder del testimonio. El Espíritu Santo empodera a la iglesia para ser testigo efectivo de Jesucristo, de las grandes cosas que el Señor ha hecho en nosotros. A través de los testimonios, el Espíritu Santo se mueve, haciéndola, ¿verdad? Podemos ver la confirmación de los cambios que ha hecho en nuestras vidas, ¿verdad?, donde podemos ver la confirmación de la palabra, de las promesas que se nos han sido dadas a través de la palabra de Dios, y para capacitarnos en amor y para servir.
podemos reflexionar, ¿verdad? Y querer ser como era Jesús, tener ese mismo sentir, esa misma compasión y el deseo de ayudar a los demás. Podemos dar testimonio de eso, del cambio en nuestras vidas, el mover del Espíritu en la adoración y en la alabanza poderoso. El Espíritu Santo facilita una adoración genuina y profunda, inspirada por el Espíritu Santo, no por los deseos de nosotros, no por la carne, no para vanagloriar, sino para la manifestación del Espíritu en una forma genuina, experimentando, ¿verdad?, la presencia de Dios en nuestros cultos de una manera íntima y transformadora, donde nosotros podemos ver en nuestros servicios el mover del Espíritu Santo y cómo vidas son transformadas a través de la adoración y de la alabanza. La adoración y la alabanza es tan importante como la prédica en la iglesia, así que tiene que ser genuina, tiene que ser movida por el Espíritu Santo. No es un elemento pasivo de la iglesia, sino una fuerza viva y activa que impulsa a cada aspecto de su existencia, desde la convención individual hasta la misión global. ¿Te gustaría experimentar todas estas cosas en tu vida? En tu vida personal y en tu vida colectiva con tus hermanos de la iglesia. Pues el Señor lo que nos pide es, ¿verdad?, que primeramente aceptemos a Jesús como nuestro Salvador. Vamos a estar leyendo Filipenses 2, lo tenía y se me fue, Filipenses 2, del 5 al 11, vamos a estar leyendo. Haya pues en nosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó de ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo, hecho semejante a hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Así que nosotros, ¿verdad?, podemos ver que nosotros podemos responder al Espíritu en este desafío, ¿verdad?, de nosotros querer cambiar nuestras vidas y de aceptar, ¿verdad?, lo que Jesús hizo por nosotros. Amén. Él murió en la cruz del Calvario, sufrió por cada uno de nosotros, ¿verdad?, para que nosotros pudiéramos tener una vida eterna en Cristo Jesús. Nosotros, este cuerpo es solamente un caparazón, nosotros tenemos un espíritu, ¿verdad?, que le pertenece al Señor. Nosotros fuimos creados para adorar al Señor, para adorarle y alabarle. Y dice la palabra que Cristo vino a salvar a todo el que estaba perdido. O sea, Cristo vino para todos. Nosotros tenemos que tomar decisiones sabias, y una de las decisiones más sabias que nosotros podemos tomar es aceptar a Cristo como Salvador y empezar a trabajar en nuestras vidas para que nosotros podamos vivir en el Espíritu. Y el vivir en el Espíritu significa vivir como para Dios, negándonos a nosotros mismos y aceptando que somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios le servimos, le amamos, le adoramos, lo buscamos, porque es decisión nuestra, no es algo a lo que se nos obligue, es una decisión que tenemos que tomar. Amén. Y para nosotros poder evangelizar, para nosotros poder adorar, para nosotros poder edificar y servir a los demás, necesitamos
del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Nosotros tenemos que cuidar la salvación, tenemos que cuidar que ese espíritu no se contriste, tenemos que cuidar todo lo que, ¿verdad?, hacemos, hablamos, pensamos, porque nosotros le pertenecemos al Señor. Y para poder hacer lo que Cristo hizo, lo que Jesús hizo, de negarse a Él, ¿verdad?, y morir en la cruz por amor a nosotros, es un sacrificio de amor. Es un sacrificio de amor, es un solo sacrificio, solo Él lo puede hacer. Solo Él es la salvación, Él nos da la salvación. Nosotros lo que tenemos es que servir con amor solamente, ser bautizados, primeramente aceptar a Jesús como nuestro Salvador, ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y luego nos toca llevar la palabra con amor, aprender. Todo eso lo necesitamos, necesitamos al Espíritu Santo de Dios para que todo eso se pueda manifestar. Así que nosotros debemos de anhelar no solamente el Espíritu Santo de Dios que ya está en nosotros, sino nosotros debemos de anhelar el don de lenguas, debemos de adorarla, debemos de anhelar la interpretación, debemos de anhelar el mover del Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestras casas, en nuestros hijos. Está ahí, el Señor la prometió y el Señor la da. Nosotros solo tenemos que buscarla y mantenernos firmes en lo que ya hemos creído. Amén. Y yo les exhorto a todos los que son creyentes, ¿verdad?, que nos mantengamos en el amor de Dios y en la búsqueda de Dios, para que el Espíritu Santo pueda seguir guiándonos, para que podamos ser edificados nosotros mismos, ¿verdad?, en gemidos cuando oramos, podamos ser edificados y podamos edificar a otros, y anhelemos la interpretación de la lengua para que puedan ser edificados todos en la iglesia. La profecía, importante para la iglesia, y eso, como leímos, pues es algo que es a través del Espíritu Santo, ¿verdad? La profecía y el hablar en lengua. Así es una manifestación física, el hablar en lengua del don del Espíritu Santo. Así que al que no haya, que esté escuchando, que no asista a ninguna iglesia, que necesite, ¿verdad?, buscar de Dios, conocer a Jesús, para que pueda recibir todos estos dones y para que pueda servir y para que pueda realizarse espiritualmente, y no tiene una iglesia donde ir. Nosotros somos la Iglesia de Cristo Jerusalén, ubicada en la calle 27, WK3 en Santa Juanita. Aquí estamos a su orden. Aquí hay un grupo de hermanos que lo va a recibir con mucho amor, para la gloria de Dios, ¿verdad? Hemos aprendido a amarnos unos a los otros. Se siente la manifestación del Espíritu Santo, la presencia de Dios en este lugar, ¿verdad? Y para la gloria de Dios, pues aquí el Señor ha hecho señales y prodigios, hemos visto sanidad, hemos visto cómo personas han cambiado totalmente, cada uno de nosotros un testimonio de la gloria de Dios, de lo que Dios puede hacer por una persona, porque cada uno de nosotros tenemos una historia que contar de las grandezas de Dios. Así que le exhortamos, ¿verdad?, que si no tiene una iglesia donde ir, estamos aquí a su orden. Si usted está lejos, busque una iglesia donde congregarse, de sana doctrina, y congréguese, hable con el pastor, con el líder, y empiece a conocer del Señor y empiece a anhelar los dones del Espíritu Santo, la manifestación del Espíritu Santo en su vida, y bautícese y empiezan a buscar y anhelar el don del Espíritu Santo y fuego en lengua y en señales y prodigios, para que usted pueda ser parte de la iglesia de Cristo. Amén. Así que los esperamos el domingo aquí en la iglesia a las 10 de la mañana, de 10 en adelante, y virtual estamos los
jueves con los estudios bíblicos. Le invitamos el segundo viernes de cada mes, ya ahora sería en julio, el segundo viernes de julio, tengo por aquí la agenda, sería el 11, lo invitamos, tenemos una media vigilia de 6 de la tarde en adelante. Lo invitamos para que pueda acompañarnos aquí a nosotros. Y los martes estamos en culto de oración presencial. Amén. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde y que pasen buenas noches. Muchas bendiciones. Gloria a Dios.